días con todos, quien les habla es el profesor Antonio Díaz Castañeda. Sean bienvenidos a nuestra tercera sesión de literatura. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mitología griega, ¿no? Ya hemos estado hablando anteriormente sobre algunas obras antiguas de Grecia, y el día de hoy vamos a hablar de todo lo relacionado con la mitología. Es necesario poder comprender algo básico acerca de esto, ya que cuando hablemos posteriormente sobre la Ilíada, la Odisea o diversas obras de tragedias, por ejemplo, entonces vamos a necesitar saber algo de mitología. Así que vamos a empezar. En principio, las principales fuentes para comprender la mitología, ¿no? La mitología en realidad es muy amplia, ¿no? Se podría hablar muchísimo, hay muchísimos mitos, tanto así de que si de repente estoy hablando un mes, día y noche, no acabaría de contar todos los mitos griegos que existen, ¿no? Entonces las principales fuentes son, digamos, las más confiables, ¿no? O sea, las más antiguas vendrían a ser estas fuentes más confiables, ¿no? Las más antiguas. Por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, que son de Homero, aparecieron en el siglo 8 a.C., ¿no? Entonces allí es una fuente importante acerca de la mitología, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Al inicio de la Ilíada ya se menciona a Zeus. Otra de la fuente, y una de mis favoritas, es la Teogonía, que escribió Hesíodo, otro escritor pues antiguo de Grecia, ¿no? Vivió en el siglo 8 a.C., o sea, fue contemporáneo con Homero, ¿no? Entonces la Teogonía habla acerca de el origen de los dioses y pues todas las batallas que estos libraron, ¿no? Las principales. Otras fuentes que también tenemos son algunas tragedias, ¿no? Algunos escritores de tragedias como Esquilo, la Orestiada, Sófocles, Edipo Rey, Eurípides, Ifigenia en Áulide, Ovidio, que también tiene, no es griego, es en realidad latino, pero que también es una fuente importante, ¿no? El libro llamado Las Metamorfosis es un libro similar a la Teogonía, también te cuenta el origen del mundo, el origen de los dioses. Sin embargo, pues está, digamos, adaptado pues a su mitología latina, ¿no? Bien, fuentes contemporáneas también tenemos, por ejemplo, ya hablando de nuestros tiempos, como vemos ahí el gran libro de la mitología griega, ¿no? Que es una recopilación basado pues en las fuentes anteriores que hemos visto, donde está recopilada toda la mitología, ¿no? Este libro es muy amplio, ¿no? Tiene en total 973 páginas aproximadamente, y como ven ustedes el año de publicación es 2009. Vamos a hablar ahora de el origen de los dioses, ¿no? Seguramente tú te preguntarás, ¿y cómo se originó todo, profesor? En la mitología griega, ¿cómo se dio origen a todas las cosas? No vayas a pensar quizás como algunos de repente pueden creer, Zeus fue el primer dios. No, no es así. ¿Cómo fue el origen de los dioses? El origen de todas las cosas según la mitología griega. Bien, esta este mito está basado en la Teogonía, por si acaso. Ya, así es que ustedes lo pueden leer, lo pueden descargar. Bien, en principio, según la Teogonía de Hesíodo, todo inició con el caos. Digamos que esa fue la fuerza creadora. Caos, así se le llama, ¿no? Caos quiere decir eso, ¿no? La fuerza que dio origen a todo. Entonces, Caos no es un dios específicamente, ¿no? Con cuerpo humano, sino más podríamos llamarle como un gran vacío, una fuerza que dio origen a todo lo demás. Vemos, por ejemplo, acá Caos en su primer momento dio origen a 5 elementos, que son el Erebo, que quiere decir pues las tinieblas, Nix, que es la noche, Gea, tenemos allí, que es la tierra. El Caos también por sí mismo, de manera autónoma, sin unirse a otra divinidad, originó el Tártaro, que vendría a ser el más profundo abismo, ya algo así como el inframundo, ¿no? Pero en un origen fue el Tártaro, ¿no? Que quiere decir la parte más honda, la parte más profunda del abismo. Y también dio como origen a Eros, que vendría a ser el amor. Posteriormente, Gea engendró también por sí misma a Urano, ¿no? Que sabemos que es el dios de los cielos, ¿no? Urano fue el primogénito. Entonces, posteriormente también Gea dio a luz a otros hijos más, pero luego ella, digamos que se llegó a Urano, juntos los dos, madre e hijo, se unieron y dieron pues origen a otros seres. Por ejemplo, tenemos ahí los centímanos, que eran hombres gigantescos de 100 manos, como su nombre pues te lo puede sugerir. Dio también origen a los cíclopes, que eran
gigantescos también, pero con una característica, ¿no? Que tenían un solo ojo. Los centímanos, 100 manos y también 50 cabezas. También Gea, con Urano, dio origen a los 12 titanes que hay. Ya son 6 hombres y 6 mujeres. El más importante de ellos, aunque es el menor, pero el más importante, el más poderoso fue Cronos. Cuenta este mito de que cuando Gea y Urano dan a luz a sus hijos, primero los centímanos, luego los cíclopes, como eran tan feos, tan monstruosos, su padre Urano lo que hizo al nacer fue arrojarlos al Tártaro, los encerró en el más profundo abismo. Eso es lo que hizo Urano. Así es que Gea pues pasaba día y noche entristecida y llorando por sus hijos, ¿no? Porque ya sabes cómo es el amor de madre, ¿no? A pesar de que su hijo es feo, quizás ella siempre lo va a querer. Entonces Gea andaba pues día y noche llorando por sus hijos. Y ella pues va a tramar un ardid, va a tramar algo para vengarse de Urano. Así es que le dice a sus 12 hijos titanes que le ayuden, ¿no? A tomar venganza de su horrendo, su cruel padre. Y ninguno de ellos pues quería enfrentarse a su padre porque sabían que Urano era demasiado poderoso. Sin embargo, uno de ellos, el menor, el más aguerrido, el más avesado, el que pues era más valeroso, decidió hacerle caso a su madre y pues vengar a su cruel padre, ¿no? ¿Quién fue este? Pues Cronos, ¿no? Cronos, ¿qué es lo que hace? Un día pues cuando Gea llega al lecho con Urano, mientras ella pues se iba a acostar con él, aparece Cronos que se había escondido y con una gran hoz que le había proporcionado su madre Gea, mutila a Urano. De esa manera pues él se venga de él, mutilando sus genitales con una gran hoz que Gea su madre le había dado, ¿no? Y de esta manera pues ellos logran derrocar el poder de Urano, ¿no? Entonces de esa manera también se sugiere pues de que el poder de Urano residía quizás en sus genitales, ¿no? Porque una vez que se los cortan pues Cronos se alza con el poder. Cronos comienza a gobernar la tierra, ¿no? Y esos van a ser ya la segunda generación de los dioses, ¿no? Comandados por Cronos. Una vez que los genitales son mutilados, estos caen al mar allá en la tierra y producto de esa espuma que brota al contacto de los genitales con el mar van a ser Venus, ¿no? Que es Afrodita, ¿no? De esa manera nació Afrodita. Entonces, los primeros dioses que vimos al inicio, el Caos, Erebos, Nix, Gea, Tártaro y Eros, son los dioses primordiales, así se les va a llamar, ya la primera generación de los dioses primordiales, junto con Urano también. Ya la segunda generación de los dioses se le van a llamar los titanes, presididos por Cronos, ¿no? Que era el líder, digamos, de ellos. Bien, ahora, luego de eso, el siguiente mito va a ser el mito de sucesión, ¿no? Porque en la mitología griega todo es cíclico, ¿no? Primero tenemos a Urano en el poder, luego Urano es destronado por Cronos y un día de esos, pues Gea le dice a Cronos que había también un cruel designio preparado para él. El futuro pues decía, revelaba que Cronos iba a tener un descendiente que iba a ser más poderoso que él y lo iba a terminar destronando, ¿no? Entonces por eso yo decía que la historia es cíclica, la historia se repite en la mitología griega, ¿no? Cronos destronando a Urano y ahora pues le vaticinan a Cronos que él iba a tener un hijo que lo iba a destronar. Así es que cuando Cronos se casa con Rea, que era también una titánide, una hermana de él, entonces cuando él se casa con él, comienza a tener uno a uno sus hijos, ¿no? Y ahí los tenemos en orden cronológico. Primero Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón. Entonces cuando ella va teniendo sus hijos, ¿qué es lo que hace Cronos? Cronos se los va tragando uno a uno, van naciendo y él se los traga así como lo oye, se los traga por su boca hacia su estómago. Entonces él se los va comiendo. Sin embargo, Rea, una vez que llegó el momento de, pues, de alumbrar, de dar a luz a Zeus, su sexto hijo, Rea ya estaba embarazada, baja a la isla de Creta y da luz en Creta, en la tierra, da luz a Zeus, que ella lo va a esconder en una cueva. Entonces de tal manera que cuando Rea regresa nuevamente al cielo, donde vivían pues los dioses, envuelve una piedra en una manta y le presenta a Cronos, ¿no? Como si fuera su hijo. Entonces Cronos, él por apurado, sin ver, sin darse cuenta, agarra la piedra envuelta en una manta pensando que era su hijo Zeus y también se lo traga. Pero Zeus ya sabemos que estaba en la isla de Creta y es criado allí. Allí pasa su niñez y parte también de su juventud, amamantado pues
por una cabra maltea, se dice, cuenta la mitología griega, ¿no? Posteriormente, después Zeus, ya cuando es mayor, se entera, ¿no?, de todo lo que había pasado, de que él había tragado a sus hermanos, así es que decide liberarlos, ¿no? Y es así como va a empezar la guerra, pues el enfrentamiento entre Cronos y Zeus, ¿no? Zeus logra hacer que su padre vomite a los dioses luego de que se le da una pócima, y posteriormente pues se va a iniciar la titanomaquia, ¿no?, que es la guerra entre los dioses olímpicos y los titanes. Los titanes comandados por Zeus, perdón, los titanes comandados por Cronos, que era el jefe, el padre, digamos, el líder de los titanes, y por el otro lado Zeus, ¿no?, que era el líder de los dioses olímpicos. Ya entonces va a empezar la titanomaquia o guerra de los titanes, ¿no? Dioses olímpicos versus los titanes. Entonces Zeus, apoyado por sus hermanos, y pues Cronos también por sus hermanos y otros personajes también como Atlas y otros dioses, ¿no? Inicia de esa manera la titanomaquia. Entonces esta guerra va a durar en total unos 10 años. Es una guerra muy prolongada, ¿no? Porque las fuerzas eran parejas, ¿no? Ninguno se sacaba ventajas. Dice que los dioses olímpicos se les llamaba así porque ellos peleaban desde el monte Olimpo, mientras que los titanes peleaban desde el monte Otris, así se le llamaba, monte Otris y monte Olimpo. Entonces habían dos montes que estaban pues, digamos, a una distancia cercana, y desde esos dos montes peleaban pues ambos bandos, titanes y dioses olímpicos. Recuerda, titanes desde el monte Otris y dioses olímpicos desde el monte Olimpo. ¿Qué es lo que hace Zeus y sus hermanos para poder ganar la guerra? Aconsejado nuevamente por su madre, ahora Rea, Zeus, él decide liberar a los cíclopes. ¿Por qué? Recuerda que los cíclopes estaban, digamos, en el Tártaro, estaban allí aprisionados. Entonces Zeus, para tener mayor poder, decide liberar a los cíclopes, ¿no? Entonces los cíclopes, en recompensa, digamos, a Zeus, cuando son liberados, les dan regalos, ¿no? A Zeus le dan el trueno y el rayo, a Poseidón le dan el tridente, y a Hades le dan un escudo invisible, ¿no? Entonces ellos ahora ya estaban más armados para seguir combatiendo en la guerra. Sin embargo, pues las fuerzas seguían siendo parejas. Así es que finalmente, ya en el 10º año, Zeus, también aconsejado nuevamente, decide pues ahora liberar a los poderosos centímanos, que eran gigantes de 50 cabezas y 100 manos. Eran 3 en total: Coto, Briareo y Giges, ¿no? Ellos también estaban en el Tártaro, así es que Zeus decide liberarlos, y estos 3 centímanos, o también llamados hecatónquiros, van a ser también partícipes de la guerra y van a apoyar a los dioses olímpicos. Y de esa manera, pues, los dioses olímpicos van a lograr la victoria. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque recuerda, eran 3 monstruos gigantescos. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos centímanos? Se ponían ahí a orillas del monte Olimpo, y cada uno cogía una piedra en su mano, de tal manera pues que cada uno de estos cargaba 100 piedras, y en total 300 piedras iban volando por el cielo y cayendo a los titanes, ¿no? De esa manera, y más el rayo que tenía Zeus, lograron pues vencer a los titanes, ¿no? ¿Qué pasó con los titanes? Fueron encerrados ahora ellos en las profundidades del Tártaro, ¿no? Fueron encerrados allí, y Atlas, que también había apoyado a los titanes, fue obligado a cargar el inmenso cielo, ¿no? Y ese fue el castigo que se le dio a los titanes y también a Atlas, ¿no?, que era hijo de un titán. Finalmente pues Zeus termina gobernando todo el mundo, ¿no? Y esa es ya la tercera generación de los dioses que vendría a ser los dioses olímpicos. Recuerda, primera generación, los dioses primordiales; segunda generación, los titanes; y la tercera generación de dioses, Zeus, ¿no? Los dioses olímpicos comandados por Zeus, ¿no? Y ese ha sido un breve resumen del origen de los dioses y esta famosísima guerra que se llamó la titanomaquia. Duró en total 10 años hasta que Zeus se armó con el poder. Bien, alumnos, esa ha sido la clase del día de hoy. Espero que les vaya bien, que se estén cuidando, y también anexaré una ficha práctica. Conmigo será hasta la próxima.